¿Por qué Jesús eligió Galilea? Bueno, siempre me hice esta consulta de que por qué el Señor, después de resucitar, eligió Galilea para reunirse con sus discípulos. Y a pesar de ser una pregunta no tan profunda, pude encontrar varias cosas, varios motivos por los cuales el Señor eligió a Galilea para reunirse con sus discípulos después de la resurrección. Y me di cuenta que esto no es casual, es decir, tiene una profundidad, tiene explicación teológica, si se podría decir así, simbólica e incluso cultural, basada en la Escritura. Por ejemplo, vamos a analizar paso a paso, apoyándonos por supuesto con textos de el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Específicamente el capítulo 28 del verso 16 al 20, donde dice así, y leo: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, como vemos acá, el Señor les ordenó a sus discípulos que fueran a Galilea. Y vemos que allá le dio instrucciones perfectamente directas y claras al respecto de lo que tenían que hacer de ahí en el futuro. Vamos a analizar en esta oportunidad 4 puntos importantes que demuestran por qué el Señor Jesucristo eligió específicamente a esta ciudad de Galilea. El primer punto es el cumplimiento de la promesa profética de Jesús mismo, porque Él predijo esta reunión en Galilea antes de su crucifixión. Esto en el libro lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 32, donde dice: Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Eso en primer lugar. Ahora en Mateo 28, 7 dice: E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí ya le veréis, he aquí os lo he dicho. Y en el verso 10 dice: Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces esto dicho tanto por el ángel como por el Señor, Jesús instruye a las mujeres en la tumba a decirle a sus discípulos que vayan a Galilea. Teológicamente, esto enseña que Jesús es fiel a su palabra, demostrando su soberanía sobre la muerte y la resurrección. Como cristianos vemos aquí un énfasis en la confiabilidad de Cristo que fortalece nuestra fe en el Espíritu Santo como garante de la promesa futura. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 13 y 14, dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No eligió otra ciudad como podría haber sido Jerusalén, donde ya había aparecido inicialmente, según Lucas 24 y Juan 20, ¿cierto? Porque Galilea representa el cumplimiento específico de su profecía, evitando confusiones y afirmando su autoridad divina. Punto 2. Galilea como lugar de origen y nuevo comienzo, porque Galilea era el hogar ministerial de Jesús. Allí Jesús comenzó su ministerio público, como podemos verlo en Mateo capítulo 4, del verso 12 al verso 17, donde dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea,
Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Entonces aquí podemos verificar que Jesús comenzó su ministerio justamente en Galilea. Ahí realizó su primer milagro, no olvide usted, según Juan capítulo 2, versos del 1 al 11, donde dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra con agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y así lo hicieron. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, como vemos que ahí en Galilea él hizo su primer milagro, que fue el del vino. También en Galilea el Señor predicó el sermón del monte. En Galilea el Señor llamó a la mayoría de sus discípulos, pescadores como Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Y también realizó la mayoría de sus milagros, como el alimentar a las multitudes y sanar a los enfermos. Simbólicamente, regresar a Galilea enseña un retorno a los orígenes, para un nuevo inicio. Después de la crucifixión, los discípulos estaban desanimados y volvieron a sus vidas cotidianas, como lo demuestra el Evangelio de Juan en el capítulo 21, verso 3, donde dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar, y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Jesús les encuentra allí para restaurarlos en la recomisión de Pedro, por ejemplo. En Juan 21, capítulo 15, verso 19, cuando hubieron comido, Jesús les dijo: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e iba donde tú querías, mas cuando seas viejo entenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Esto es para simbolizar una renovación espiritual con Pedro. Esto prefigura el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés de Hechos 2, donde los discípulos empoderados inician la misión global, porque esta vez su misión es global, encierra toda la tierra. Galilea entonces representa el lugar de encuentro íntimo con Jesús, donde el Espíritu Santo transforma dudas en fe ardiente. No es nostalgia, sino una invitación a redescubrir el primer amor, según lo
podemos encontrar en el Apocalipsis 2:4, cuando el Señor le dice a una de las iglesias: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, recordándonos que el resucitado nos encuentra en nuestra Galilea personal, nuestro lugar ya sea de fracaso o de rutina, para enviarlos al mundo. El punto 3 nos dice que las razones que tiene el Señor de haber escogido a Galilea, esta vez centrada en razones culturales y de seguridad, por supuesto. Galilea era una región rural mixta, conocida como Galilea de los gentiles, según lo decía Isaías en el capítulo 9, verso 1 y 2. Vamos a leerlo para que quede más claro. Isaías 9, 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para esta hora, en angustia, tal como la aflicción le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Gran luz, los que moraban en tierra de sombra vieron gran luz, y luz les resplandeció sobre ellos. Entonces, en Galilea habitaban tanto judíos y no judíos, en contraste con las urbana y religiosa Jerusalén. La mayoría de los discípulos eran galileos, de orígenes humildes, eran pescadores, no eran de la élite religiosa, por lo que regresar allí era bastante natural y seguro. Jerusalén era hasta ese momento aún hostil. Allí ocurrió la crucifixión, la traición de Judas y la negación de Pedro, y las autoridades judías perseguían a los seguidores de Jesús. Reunirse en Galilea evitaba riesgos inmediatos, permitiendo una asamblea abierta de discípulos, incluso más de 500, según 1 Corintios 15:6, vieron a Jesús resucitado. Leamos ese verso, 1 Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y hay otros que ya duermen. Teológicamente esto enseña que Jesús prioriza la relación y la misión sobre el poder terrenal. Como vemos aquí, un modelo de empoderamiento, lejos del centro religioso que era Jerusalén. Jesús envía a sus discípulos a todas las naciones del mundo. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, simbolizando la expansión del Evangelio más allá de lo judío, al mundo gentil por completo. Un eco de la profecía de Isaías sobre la gran luz en Galilea, cumplida esta vez en Jesucristo. Y por último tenemos el cuarto punto, o la razón, sería la señal específica y la enseñanza de Jesús. La señal específica es simbólica. Galilea significa etimológicamente rueda o círculo, pero místicamente se interpreta como paso de la muerte a la vida. ¿Te das cuenta? Tiene una relación, tiene un mensaje, tiene un porqué. Jesús enseña que la resurrección no es un final, sino un tránsito a una nueva era, a una nueva autoridad, una nueva misión. En la gran comisión que el Señor lo da en el Mateo 28, capítulo 18 y 20, leámoslo. Y Jesús se acercó y les diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta gran comisión dada en Galilea declara: todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, comisionando a hacer discípulos y a bautizar y enseñar los mandamientos que Él dejó.
que están escritos en la Biblia, por supuesto. Esto preanuncia Pentecostés, donde el Espíritu Santo empodera, llena de poder a los discípulos para que ellos puedan evangelizar. Como pentecostales, enfatizamos que Jesús elige a Galilea para enseñar humildad, restauración y empoderamiento en el Espíritu Santo, o llenura del Espíritu Santo. No en el templo de Jerusalén, símbolo de religión formal, sino en la periferia, mostrando que el reino es para los humildes y se expande por el poder del Espíritu Santo, no por estructuras humanas. Es una lección de que las resurrecciones debemos, tras la resurrección, debemos volver a Galilea en nuestra vida, al lugar de nuestro llamado inicial, para ser renovados y enviados. En resumen, Jesús elige Galilea por su fidelidad profética, por su simbolismo de renovación, seguridad, cultura y la misión misionera. Esto nos invita hoy a buscar un encuentro con nuestro Señor Jesucristo para tener justamente puesta la mirada en los orígenes espirituales en los que fueron llenos de poder nuestros hermanos los apóstoles. Esto también demuestra que una señal que el Señor Jesucristo está dando. Todo esto pasó en Galilea porque en Galilea era una ciudad mixta entre judíos y no judíos, que representa justamente la apertura del Evangelio hacia el mundo completo. ¿Me entiendes? Es una señal, es dándole la entrada al mundo gentil para poder ser salvos y entrar a vivir con el Señor Jesucristo para siempre. A veces, leyendo la Biblia, aparecen ciertas preguntas. Aquí hemos contestado a una más. Que el Señor Jesucristo le bendiga en grande manera y Maranata.